Espero se encuentren bastante bien, no estén odiando tanto la vida, estén más despiertos que otros días, porque luego están más dormidos que despiertos, ¿verdad, Gabriel Aguilar? Y así, varios que están durmiendo. Sí me doy cuenta, sí me doy cuenta. ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces, ayer terminamos de ver mitosis, ¿no? Vimos profase, metafase, anafase, telofase, y ya saben ubicar qué pasa en cada una de las partes. Vimos uso mitótico, vimos los tipos de fibras, vimos diferentes situaciones. ¿Sale? Ahora bien, vamos a pasar al por qué vemos ciclo celular en embriología. El por qué vemos ciclo celular en embriología es porque tenemos que ver gametogénesis en algún punto, que es el tema que sigue. Una vez que terminamos ciclo celular, señalización celular, el tema que sigue es gametogénesis, o sea, cómo se forman las células sexuales que en un futuro formarán al embrión. Este proceso para formar las células de la línea germinal o las células gaméticas se conoce como meiosis. Y en la meiosis se tienen el objetivo, y esto es muy importante, el objetivo es formar células haploides y células, esto es súper importante, con variabilidad genética. Esto es crucial, ¿sale? Nosotros somos una mezcolanza de los genes de papá y mamá, ¿sale? No somos idénticos, ¿sale? No somos idénticos a nuestras papás. Ujú. Ahora bien, la meiosis tiene dos fases a diferencia de la mitosis. La meiosis tiene una meiosis uno y una meiosis 2, ¿sale? En la meiosis uno se forman dos células. Y en la meiosis 2 se forman cuatro células. ¿Dónde ocurre la variabilidad genética? Ocurre en los dos procesos, ¿vale? En ambos ocurre la variabilidad genética, chavos. Ujú. ¿Cuál es el resultado? Se van a formar 4 células con 23 cromosomas simples. Son 4 células con 23 cromosomas simples. ¿Cuál es el objetivo de cada una de las meiosis? La meiosis uno, el objetivo es tener un proceso reduccional. O sea, ahí les va. Si la mamá tiene 46 cromosomas, las hijas de la meiosis uno van a tener 23 y 23. Aquí no es como en la mitosis, que se acuerdan que en la mitosis eran 46 y las hijas tenían 46 y 46. Aquí no. Aquí es, me llevo 23 y me llevo 23. Pongan atención porque aquí es donde siempre se hacen bolas. Se lleva 23 dobles de un lado y 23 dobles del otro lado. ¿Va? Ya entenderán cuál es la diferencia. Además, en la meiosis uno, la prófase, la prófase, ujú, tiene subfases. Ujú. Ok. ¿Hasta aquí van bien? Ocas, ocas. Ahora, vamos con la meiosis 2. En la meiosis 2 tiene dos características. Pongan mucha atención. La meiosis 2 es el único proceso de división celular que no está precedida por una duplicación. La mitosis y la meiosis uno siempre debe tener una duplicación previa, duplicación de ADN, pues, para que no se paniquen, o replicación. Acuérdense que en la mitosis siempre había una fase S, ¿no? Antes de la G2, que era donde se duplicaba la información genética. La meiosis 2 no tiene fase de duplicación. La meiosis 2 no duplica el ADN antes. Ujú. Y su objetivo es ser una división particional o ecuacional. ¿Qué es lo que va a hacer? Tenemos nuestras 23 dobles, y lo que ocurre es que se van a formar cuatro células. Pero aquí sí se van a partir. Voy a tener 23 simples, 23 simples, 23 simples
y 23 simples. ¿Sí quedó? ¿Esto sí lo entienden? Ok. ¿Dudas hasta acá con lo que acabo de explicar? ¿Seguros? ¿Seguras? Doc dijo 23 duplicadas para que dé dos hijas con 23 simples, ¿verdad? O Ajá, da en meiosis 2. En meiosis 2, Eric. Sí era Eric, ¿no? Gracias, gracias, Doc. Ah, muy bien, sí era Eric. Ok, correcto. Muy bien, ahora vamos a ver la fase que es diferente a la mitosis uno, que es la profase. ¿Sale? La profase se divide en 5 subfases, que en mis tiempos, que hace, ya llovió, nos lo entregaban, nos lo enseñaban como le, si, pa, di, dia. Lesipadidia. Es un acrónimo para las subfases de la profase. ¿Qué es esto? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Lesipadidia. ¿Sale? Así me lo enseñó la loquita de mi instructora y así se los enseña este loquito a ustedes. ¿Sale? La verdad es una buena forma. Hay veces donde me lo habían preguntado. Me acuerdo que en el internado me lo preguntaron porque vimos un paciente con una alteración genómica, con una era una enfermedad genética por translocación de genes. Y me preguntaron, ¿dónde ocurre esto? Y yo, ay, en la profase de la meiosis. Me dijo, ajá, ¿cuáles son las subfases? Y me acordé y, puta, churrote, ¿sale? Pero bueno, ahora, vamos por fases. A ver, recordemos que esta célula se caracteriza por tener, antes de empezar meiosis uno tiene 46 cromosomas dobles, ¿sale? Durante el leptoteno, los cromosomas se empiezan a formar en parejitas, ¿sale? Parejitas que vienen uno de papá y el otro de mamá, ¿sale? Se ponen en pares. Se empiezan a acercar, se empiezan a ver de lejos, se empiezan a gustar, ¿sale? ¿Qué es lo que ocurre? En cigoteno ya empiezan a agarrarse de la manita, que no es la agarrarse de la manita. Generan un enlace entre un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. Y esto se conoce como sinaptonema. O sea, hace que a los cromosomas no solo les basta estar emparejados, ahora tienen que tocarse en alguna parte, ¿sale? Y se agarran una esquinita, que se llama sinaptonema. Esos sinaptonemas no son otra cosa que cuecinas, ¿sale? Pero cuecinas que permiten que un cromosoma completito se pega a un cromosoma completito, ¿vale? Ahora bien, esto ocurre en cigoteno. En cigoteno se forma el sinaptonema. Ahora bien, vamos con paquiteno. En el paquiteno, si se dan cuenta, el sinaptonema ya no solo es en una partecita, ya está en toda la extensión de los dos cromosomas. Ya no hagan de cuenta que ya no solo se agarran de la mano, ya se abrazan. Y ya no solo se abrazan. Aquí ocurre algo que es muy importante, que se conoce como crossing over. ¿Qué es esto? Tenemos un cromosoma de la mamá y tenemos, un cromosoma de papá. Bueno, mejor se los pongo en pantalla grandota para que lo vean, ¿va? Y lo entiendan. Tenemos el cromosoma de papá, tenemos el cromosoma de mamá. Y entonces, aquí se forman el sinaptonema completito, hagan de cuenta que se pegan. Es eso, son cuecinas que se forman entre un cromosoma y otro.
Pero no solo les basta con esto. Lo que hacen es intercambiar un pedacito de su cromosoma. Eso es el crossing over. Un pedazo del cromosoma de mamá se pasa al cromosoma de papá y un pedazo del cromosoma de papá se pasa al cromosoma de mamá. ¿Sale? Esto es el crossing over. ¿Sale? Así es, o mejor conocida como recombinación genética. ¿Vale? Esto permite que haya variabilidad. ¿Sí quedó? ¿En qué fase ocurre el crossing over? ¿Les dije? Paquiteno. En Paquiteno. Pateno. Esta es Pateno. pregunta de examen. ¿Sale? Durante esta fase de la meiosis uno ocurre la primera variabilidad genética. Paquiteno. ¿Cuál es el riesgo del crossing over? ¿Qué le ven de riesgoso a ¿Haya esto? mutaciones? Que haya mutaciones, ¿no? O sea, que se pase un Cambios pedazo que no es. Que en lugar de que, ¿qué tal que este pedazo que se pasó no llegue y se quede sin un pedazo del otro cromosoma? Eso se conoce como una deleción. Ya les voy a explicar cómo son estas alteraciones cromosómicas, ¿sale? Pero quiero que entiendan dónde ocurre. Por lo tanto, pregunta así random. ¿Qué periodo de la meiosis uno puede condicionar o es el de mayor riesgo para condicionar lesiones cromosómicas? Paquiteno. Paquiteno. Pateno. Paquiteno, ¿sale? Ok. ¿Sí lo entendieron? Sí. Va. Sí, Posteriormente, vamos a diploteno. ¿Qué es lo que ocurre en diploteno? Bueno, acuérdense de esa parejita que se forma en el primer semestre. Siempre en un primer semestre siempre hay unos novios que se hacen novios. Y al final del primer semestre tú los ves pegados todo el tiempo en el salón. Ay, es que nunca se sueltan, que no sé qué. Ya para el segundo, el tercer parcial, ya ves que ya cada vez se hablan menos y se hablan menos y se hablan menos. Bueno, en diploteno lo que ocurre es que se empieza a deshacer el sinaptonema. ¿Sale? Se empiezan a separar. Se empieza a romper el sinaptonema. Y para diacinesis ya llegaron a dirección porque se quieren cambiar de grupo, porque no se toleran. Y porque el grupo ya se dividió, porque un grupo se fue con uno y otro grupo se fue con el otro, y ya están hasta bloqueados y se hablan mal de ellos, y entonces ya no se llevan. ¿Sale? Parece chiste, pero es anécdota. ¿Sale? Pasa un buen, no tienen idea de cuánto. ¿Sale? No, no tienen una idea. Y si no, pregúntenle a su maestra de historia. ¿Sale? Porque ella también ve eso. Ujú. No lo hagan. ¿Sale? No lo hagan. Consejo de vida, no lo hagan. ¿Sale? No tengan noviecitos en su grupo porque eso termina siempre mal. ¿Sale? Nadie aguanta el estrés y terminan peleados. No se arruinen sus grupos en los que estén. Ujú. No se arruinen sus grupos. ¿Vale? Ok, muy bien. ¿Dudas? Entonces quedó leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Sale? ¿Dudas de esto que expliqué? ¿Qué enzima se hace cargo de destruir al sinaptonema? ¿Cuál creen? Separase. La La separasa, separasa. otra vez la aquí. separasa. ¿Sale? Pero es una separasa diferente a la que aparece en metafase. ¿Vale? Ok, sale pues. ¿Qué pasaba en diacinesis? Se terminan de separar por completo, Josué, las parejas cromosómicas. Que el nombre oficial de estas parejas cromosómicas es una tétrada. ¿Sale? Se llama tétrada. A estas parejitas que se forman. Ujú. Ok. Dijo que en diploteno actúa la separasa, ¿no? O en Y 10. En diploteno. Ok. en diploteno empiezan a actuar las separasas
y ya para diacinesis ya tiene que estar completamente separado. ¿Vale? ¿Dudas? Ok, denme un momentito, tengo que contestar una llamada. Sale, continuamos. Muy bien. Vamos a cortar. Y aquí lo ven. Vean cómo aquí ya está intercambiada la cosa. Para diploteno ya no se ven estas líneas que deberían de estar acá ya no aparecen. Ya está intercambiado esto. Y para el final de la diacinesis ya están completamente separadas. ¿Sale? ¿Dudas? No, ¿verdad? Vamos a continuar. Ahora bien, pongan atención. Aquí tenemos leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Obviamente, pongan mucha atención, en leptoteno, ¿se acuerdan que en la profase los centrómeros empezaban a ir, perdón, los centrómeros empezaban a ir hacia los polos opuestos, ¿sale? Para poder formar el uso mitótico, ¿no? Lo vimos en profase, empezaban a irse, no queda que ya estaban, se empezaban a desplazar. ¿Qué es lo que ocurre en metafase? En metafase ya tenemos nuestros centriolos de un lado y del otro, tenemos el uso mitótico. Ahora, aquí va lo interesante. Una gran diferencia entre la metafase de la meiosis 1 con la mitosis es que si se dan cuenta, en la mitosis, lo voy a agarrar otro color, en la mitosis, los usos cromosómicos llegaban de un lado del cromosoma y del otro, ¿no? Los agarraban de los dos lados. En la meiosis 1 vean bien la imagen y solamente lo agarra de un lado. Por lo tanto, ¿qué les dije? ¿En la meiosis 1 era particional o reduccional? Reduccional. Reduccional, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace, ¿sale? Lo que hace es, en la metafase, el uso cromosómico se va a agarrar solo de un lado del cinetocoro. Ujú. Y lo que va a hacer es jalar en anafase al cromosoma doble completo. ¿Sí lo ven aquí en la imagen? Como no lo está partiendo, lo está jalando completito y se está llevando 23 dobles de un lado y 23 dobles del otro lado. Pregunta, ¿aquí actúan las cuecinas en el cromosoma como tal? ¿O no actúa? Perdón, ¿la separasa actúa o no actúa? Aquí, piensen. O sea, sí actuó en diploteno y diacinesis, sí, pero en anafase, como ocurría en mitosis, ¿actúa la No, separasa? No. No, no Aquí la actúa. separasa no no actúa. actúa, ¿sale? Aquí no actúa. Y entonces se lleva 23 dobles de un lado y 23 dobles de otro lado. Eso ocurre en anafase. Generando así que lleguemos a telofase, donde empieza a formarse, ¿qué es esto? El anillo. El anillo contráctil, ¿Teniasis? que está formado por Actina y miosina. Miosina y actina. actina y miosina. Muy bien. ¿Y qué va a permitir que se lleve a cabo qué proceso? La citocinesis. Eso, muy bien, la citocinesis. ¿Sí quedó claro? Ojo, antes de la profase, ¿qué tuvo que ocurrir? Duplicación de organelos, ¿no? Porque vamos a formar dos células hijas. Y aquí se agrega algo, pongan atención. Durante la telofase se vuelven a duplicar los organelos. ¿Por qué? Porque no vamos a formar dos células, vamos a formar otras dos nuevas, ¿no? Porque al final tengo que formar cuatro células hijas. ¿Sí recuerdan eso? ¿Cierto? Ok, vamos a meiosis 2. Meiosis 2 es bien sencilla, porque meiosis 2, pongan atención a lo que voy a decir. Meiosis 2 es igualita a mitosis. Ujú. ¿Por qué?
Meiosis 2 empieza con profase 2, ¿sale? Tenemos nuestras estructuras, espérenme un momentito. Ah, ok, va. Durante la metafase se tiene que formar la placa ecuatorial. Ujú. Los usos mitóticos, pongan atención, aquí sí llegan de un lado y del otro, de un lado y del otro. En anafase se parten. Aquí, ¿quién sí debe de actuar? La separada. La separación. Separasa. Y sí actúa la separasa. ¿Sale? Rompe a los cromosomas y me llevo 23 simples de un lado y 23 simples del otro. Y en la telofase vuelve a ocurrir la aparición del anillo contráctil, la citocinesis, y resulta en la formación de 4 células haploides. ¿Sale? Que tiene 23 cromosomas simples. Si se dan cuenta, es igualita a la mitosis, ¿no? Ocurre lo mismo. Solo que aquí en lugar de empezar con 46, empiezo con 23 dobles. ¿Sí quedó claro? Ok. Pregunta de genética, pregunta de muy chava genética. ¿Cuáles son los 3 periodos donde ocurre variabilidad genética? Y ahí les va. Primera fase, la primera es en Paquiteno. Esa es la primera variabilidad genética. La primera. Segunda variabilidad genética, anafase 1, porque no hay un orden para qué cromosoma se lleva. Si se lleva el de papá, si se lleva el de mamá, si se lleva el que se cambió la rodillita, si se lleva eso. ¿Sale? Y la última fase de variabilidad es aquí. Porque no es lo mismo que me lleve este cromosoma simple que tiene todo rojito a que me lleve este cromosoma simple que tiene un pedacito azul. ¿Cierto? Esos 3 periodos de variabilidad genética es lo que los hace a ustedes tan diferentes de sus papás y que tengan ciertos rasgos de papá y mamá, ciertos o algunos. O el por qué tienen rasgo desde abuelito y de abuelita, que salen con el, es que abueleó. Ujú. Y la realidad es que es de lechero, no, no es cierto. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente la variabilidad genética es lo que permite justamente que nosotros seamos muy diferentes a nuestros papás. ¿Y esto con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que exista variabilidad genética en el proceso de evolución humana? Pues que nosotros no heredemos o no tengamos las enfermedades, ¿sale? Que tenían nuestros papás o nuestras mamás. ¿Sale? Variabilidad genética está presente en profase 1 específicamente en Paquiteno, en anafase 1 y en anafase 2. También de aquí vienen los rasgos paragemelares. Acuérdense que cuando son gemelos monocigóticos, los gemelos monocigóticos son igualitos, ¿sale? Porque vienen del mismo cigoto. O sea, la variabilidad del cigoto ya está, pero cuando sale de un solo cigoto, los gemelos son igualitos, idénticos. Cuando vienen de 2 cigotos, pues obviamente un cigoto nunca va a ser el mismo que otro cigoto, ¿no? Porque el primer cigoto está formado por un ovocito y un espermatozoide diferente, y este segundo también por un ovocito y un espermatozoide diferente. ¿Sí lo entienden? Porque hay algunos cromosomas que van dañados que pues se perpetúan, ¿sale? Emma, obviamente aquí es lo puro, lo sano. ¿Por qué? Porque las enfermedades hereditarias, hay veces, ¿cuál es el problema de una enfermedad hereditaria o una enfermedad que se encuentra en los cromosomas? Que pues todas las cromosomas de papá, independientemente de que hay variabilidad, pues los van a heredar. ¿Sale? ¿Cuál es la ventaja, Emanuel? ¿O qué es lo que nos protege? Algo que se conoce como dominante y recesivo. ¿Sale? Hay genes dominantes, hay genes recesivos. ¿Sale?
Ahí vamos a hablar, ahí tenemos, ahí lo van a ver ya ustedes en su materia de genética, que es un gen probablemente muy dominante. O qué es lo que pasó, que el papá tenía el error genético y se casó con una mujer que también tenía el error genético. Y entonces, pues no hay forma de librarlo, ¿vale? Por eso mismo, en países de primer mundo, para que una pareja se case, una de las condiciones es que les hagan un mapeo genómico. ¿Sale? No es porque vayan a prohibirles que se casen, sino que les dicen, a ver, Juanito y Perenganita, si ustedes dos se casan, vean, tienen estos genes, y si ustedes deciden tener hijos, es muy probable que nazcan con esto, con esto, con esto y con esto, ¿vale? Aquí no, pues porque pues México, ¿no? Pero en otros países sí es una condición y está bien, es un tipo de prevención al final de cuentas, ¿no? Ahora bien, hay enfermedades que, ojo, no es lo mismo hereditaria que congénita. ¿Vale? Hereditaria es que nos la pasaron papá y mamá. Congénita es que la adquirimos al nacer. Ujú. O que la adquirimos durante el desarrollo. Por ejemplo, puede que una mutación en los genes del feto o del embrión se dieron a cabo porque la mamá era imagenóloga y no usaba la batita para protegerse. Y entonces la radiación alteró los genes del producto. ¿Vale? Y sí, tiene que ver con la herencia de tipo mendeliana. Ujú, con el señor con sus frijolitos. Tal vez sí eran frijoles, ¿no? O habas, no me acuerdo qué usaba, pero usaba frijoles verdes y frijoles morados y hablaba sobre la herencia recesiva y dominante. Chícharos, esa cosa que no como, ¿sale? Ok. Y pues, por ejemplo, la piel morena, la piel, color cartón, color caguama como la mía, pues es de gen dominante. ¿Sale? Es gen dominante. Entonces, si tienen un noviecito chacalón porque les gusten los chacalones, pues no esperen tener hijos blanquitos. ¿Sale? Ujú. Es obvio, porque pues el gen es dominante, ni modo. Si les gustó moreno, hijos morenos, ni modo. ¿Sale? Y no es malo. Ojo, tengo pase de moreno porque soy moreno. ¿Vale? No voy a decir que soy clasista o racista, yo soy moreno. Puedo atacar a los míos. Ok, muy bien. ¿Sí quedó claro? Otro, por ejemplo, otro de los genes dominantes es el pico de viuda, que es algo que se forma en el cabello que termina así, como este. ¿Sale? Ese también es dominante. Otro que es dominante es el color de ojos cafés, también es dominante. ¿Sale? El color de ojos claros o color de ojos azul, verde, miel, pues, son recesivos. ¿Sale? Puede ser que uno de los padres tenga el gen dominante. Sí, vamos a ver. Todavía no, nos estamos adelantando mucho, pero hay enfermedades que están ligadas, por ejemplo, al cromosoma X. Hay enfermedades que están en los cromosomas autosómicos. Por ejemplo, todas las enfermedades ligadas al cromosoma X, las mujeres solamente las transmiten y los hombres las padecemos. ¿Sale? ¿Por qué las mujeres no suelen tener esta enfermedad? Porque las mujeres tienen dos cromosomas X. Y las mujeres son tan pros que silencian el cromosoma X que está dañado y se quedan con el que está sano. Eso está cañón. ¿Sale? Los hombres pues solo tenemos un X. Valió madre. ¿Sale? O sea, el X que esté enfermo vamos a tenerlo. ¿Sale? Pero se conocen como enfermedades ligadas al cromosoma X. ¿Sale? Como por ejemplo, así decir, en la hemofilia, ¿sale? También ocurre con el daltonismo, ¿vale? Hay algunas que no pueden ser consideradas enfermedades, Josué, porque no tienen síntomas. ¿Somos más vulnerables? No, no somos más vulnerables, ¿sale? Nosotros no nos quedamos sin células sexuales, nosotros no tenemos predisposición a enfermedades autoinmunes, nosotros no gestionamos un parásito por 9 meses que nos afecta todo el metabolismo, y, ¿sale? Ahí sí te la debo, mi buen ángel. Ujú. Nosotros no tenemos tantos problemas. ¿Sale? Biológicamente y patológicamente una mujer tiene mayor predisposición a enfermedades que un hombre. ¿Sale? Y el hombre que tiene machismo frágil seguramente les va a decir, ay, nosotros tenemos infartos. Igual ustedes cuando pasan la menopausia, ¿eh? O sea, no. Cualquiera así, hombrecillo que diga, es que nosotros somos débiles y no sé qué. Nah, madres. ¿Sale? Puro cuerno. Ujú. Quien sí le sufre son ustedes, ¿sale? Quien sí le sufre son ustedes, ¿vale? Ok, vamos a continuar. Y aquí lo están viendo, ¿sale? Aquí estamos viendo toda la situación, todo lo que es meiosis. Si se dan cuenta, aquí tenemos la profase uno, vemos metafase uno, vemos anafase uno, vemos telofase uno. Yo les recomiendo que cuando les mande las diapositivas que se las mando hoy se las subo en el Classroom,
repasen con esta imagen, repasen lo que ocurre en cada fase y cuando le expliquen, ya están del otro lado. ¿Sale? Vean aquí cómo aparece el entrecruzamiento conocido como crossing over porque su profesor es pocho y dice palabras en inglés para verse mamón, ¿sale? O tetrada, ¿sale? Que es lo que les decía, que es cuando los cromosomas se emparejan. Si se dan cuenta, aquí les pone el uso mitótico, aquí les pone cómo se parten, después en profase uno. Algo que sí quiero que se fijen mucho y que ahorita lo voy a explicar es en esta notación. Sí lo ven, ¿verdad? Como dice 1N2C. Ujú. Bueno, eso creo que ahorita sí me da tiempo para explicarlo, que se le conoce como notación genotípica, ¿sale? Es la notación genotípica. Ujú. Y ahí les va. Vamos a avanzar. Creo que aquí la traigo, sí, aquí la traigo. Pongan atención. A ver, a este no le hagan caso, este no le hagan caso, porque siempre les llama la atención las figuritas de colores y no me hacen caso a lo que estoy explicando. Dice acá. Cuando una célula tiene 23 cromosomas simples, la notación científica es 1N1C. ¿Cuál es la célula que nosotros tenemos que tiene 23 cromosomas simples? La resultante, el resultado de meiosis 2 es 1N1C, porque tienen 23 cromosomas simples, ¿cierto? Ok. 2N2C quiere decir que tiene 46 cromosomas simples. Pongan atención porque aquí siempre se me paniquean. Esta notación se observa en interfase, específicamente en G1, ¿vale? 46 cromosomas simples. ¿Qué debe ocurrir para que yo pase de simple a dobles? ¿Qué evento debe ocurrir de acá a acá? ¿Qué fase? ese, A S, la fase S o de síntesis. Por lo tanto, a ver, ¿vale? La notación 2N4C, ahorita les explico por qué tiene esos números, calma, solo quiero que entiendan dónde lo encontramos primero, es toda célula que vaya a empezar, toda célula previa a mitosis o meiosis 1 tiene que estar así, 2N4C, ¿correcto? ¿Dudas acá? Ahorita les explico lo que me preguntó Ariadna, calma. Y por último, 23 cromosomas dobles, es decir, 1N4C. ¿Qué célula tiene 23 cromosomas dobles? ¿En qué fase de las que les expliqué? ¿Al final de qué fase? Final de la meiosis 1. Eso, muy bien. Al final de la meiosis 1 tenemos células con 23 cromosomas dobles. ¿Sí lo ven? Espérenme, que se me está acabando mi pila. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, ¿por qué cuernos los loquitos de la genética? No le digan a la doctora Jessie ni a la doctora Caro que les dije loquitos porque ellas son fans de la genética, ¿sale? Los loquitos de la genética le pusieron a esto así porque cuenten. N surge del número, ¿sale? N solita es porque la célula tiene 23 cromosomas, ¿sale? Cuando tiene 2N quiere decir que es el doble. 46, 46. Esta que tiene una N, ¿cuántos cromosomas tiene? 23. 23. ¿Sí lo entienden? Ok. El detalle está en la C. ¿Sale? Ok. ¿Cuántas cromátides cuentan aquí? Cromátides.
Acuérdense, tenemos acá así un cromosoma. ¿Cuántas cromátides le cuentan a esta? 4. ¿Segura? Dos. 8. No. 2. Dos. 2. Ahí les va. Voy a encerrar que es una cromátide, hijos míos. Esto es una cromátide. Por lo tanto, ¿cuántas cromátides tiene? 2. 2. Dos. Ok. ¿Sí lo entendieron? Va. Escenario A. ¿Cuántas cromátides tiene? Una. 1. Solo tiene C. ¿Sí lo ven? Escenario B. ¿Cuántas cromátides tiene? 2. 2. 12. ¿Sí lo ven? Escenario C. ¿Cuántas cromátides tiene? 12. 2. Eso. Escenario D. ¿Cuántas cromátides tiene? 4. 4. 4. ¿Sí quedó? Sí, Perfecto. Ok. A ver si es cierto. Bueno, no los voy a atorar. Correcto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Mentadas de madre? Bueno, eso cuando se despidan de mí. ¿Vale? Ok. Muy bien, chamacos. Disculpe, profe, Dime. ¿le podría regresar a la anterior diapositiva? ¿Está? Sí, Va. gracias. Ok. Esa igual está en el libro de Arteaga. Este es del Arteaga, sí, justamente. Pues no me han dicho nada. Pues yo supongo que sería el jueves, ¿sale? Si se mantienen las clases así, yo les hago exámenes el jueves, ¿vale? Disculpe, profe. Ujú. Lo de la notación científica yo lo conocía como A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, que Es sería otra lo forma, de dominante es otra recesivo, forma. pero es lo mismo. Pero no. Ahí el AA es cuando hablamos sobre dominancias, Ariadna, ¿vale? Ok, Ujú. entonces la N y la C es en base a las cromátides Base y a cromátides y número de cuando son cromosomas. las letras AA son dominante y recesivo. Son para dominante y recesivo. La A mayúscula es para dominante, la A Dominante y minúscula es recesivo. recesivo. Ajá, Gracias. ¿vale? No, porque la doctora sigue en Congreso, ¿sale? La doctora sigue en Congreso. Los demás sí tienen todo, ¿sale? Pues el examen hasta lo que veamos el miércoles, chavos, ¿vale? Sí, ¿no? O sea, vayan estudiando todo, sí, chuc, 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 y ya el lunes, martes estudian el de martes para miércoles y el miércoles pues lo tienen fresco, entonces contestan rápido el jueves, no pasa nada. 50 preguntas de opción múltiple, ¿sale? 50. Suave, leve, sencillo. Pues a la hora de la clase. ¿Qué más? No, hombre, fácil,